¿Y qué hace el presidente? Para excusarse de que te vaya tan mal, busca la culpa afuera. Busca la culpa afuera. Los gobiernos para ricos no tienen otra manera de explicar lo mal que te va. Entonces ponen el enemigo afuera. ¿Quién es el enemigo? Para Macri, como para Donald Trump, que viene a gobernar para los ricos en Estados Unidos, como para muchos de los gobiernos europeos, que hace 20 o 30 años que cambian de gobierno y siempre es igual y siempre le va mal a los pobres y bien a los ricos. La culpa la tiene el inmigrante. Ese enemigo invisible, que la verdad es que lo vemos por la calle y yo no lo distingo. Para mí son todos argentinos, yo no veo la diferencia. Sin embargo, ellos te tienen que explicar a vos que sos blanco y que llevas varias generaciones en Argentina, que alguien tiene la culpa. Ahora, ¿a quién joden? A vos te joden. Porque así los vas a seguir votando, porque vas a pensar que la culpa es de los inmigrantes. Ahí están, migrantes en defensa de nuestros derechos. Hoy marcharon por nuestros derechos, no por sus derechos, por los derechos de todos. Porque a vos te van a joder la vida gobernando para los ricos y te van a decir que la culpa es de ellos. Ellos están defendiéndonos a todos. Cuando nosotros fuimos a España y a España le empezó a ir mal, después de 2001, decía que la culpa era de los sudacas, de nosotros. Y a España le iba mal por culpa de los gobiernos para ricos de los españoles. La culpa no es de los peruanos ni de los bolivianos, países que además les va muy bien. La pobreza en Bolivia bajó mucho más que acá. Los bolivianos no necesitan venir acá porque sean pobres. Vienen porque quieren venir y porque son nuestros hermanos y porque es lo mismo un boliviano que un argentino. Vos te parecés mucho más a un pobre alemán que a un rico argentino. Ahí están las semejanzas. Y el humilde boliviano se parece mucho más al humilde argentino que lo que vos te parecés a un rico argentino. La lucha de clases existe y hoy está encarnizada. Y esto pasó en los 90 también. Mirá, vamos a verlo. Cuando Clarín, que es el que está apoyando este ataque de xenofobia, 1999, quieren limitar la inmigración por la ola de delitos. Clarín, echándole la culpa de los delitos a los inmigrantes. Ahora que vuelve a haber un gobierno para ricos, Clarín, el gobierno diseña un plan para reforzar y endurecer los controles migratorios. Es decir, los gobiernos para ricos necesitan echarle la culpa a Ani. El primer año hablan de la pesada herencia, después hay que buscar un enemigo. ¿A quién le echo la culpa para seguir gobernando, para quedarme aquí durante 8 años? ¿A alguien le puedo echar la culpa? A los inmigrantes. Eso es lo que se está haciendo en Argentina y eso es lo que dialoga Macri con Trump. Ese es el plan de ambos. Gobernar para los ricos y decirle a los pobres que la culpa es de los que vienen de afuera. Que son los mismos. Son los mismos. El mismo porcentaje de extranjeros que tenemos hoy lo teníamos hace 40 años. No cambió nada. El porcentaje de personas que están en la cárcel está en relación a las personas que viven acá. Es decir, no es que está lleno de extranjeros, es mentira. Es para echarle la culpa a alguien de este plan económico para ricos, como te demostré recién. Escuchá, Macri y Trump hablando, echándole la culpa al inmigrante. La Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, y se instala en algún lugar de Argentina, preferentemente el conurbano o las villas de la capital. La Argentina viene expuesta a una política inmigratoria descontrolada donde el Estado no se ha hecho cargo de su rol. When I'm elected, I will suspend immigration from areas of the world where there is a proven history of terrorism against the United States. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Estos son Macri y Trump antes de las elecciones.
Antes de las elecciones. Ahora vos podés pensar, bueno, después cuando vienen cambian. No, después cuando vienen necesitan sostenerse en el poder con un plan económico para ricos. ¿Y cómo hacen? Sosteniendo este discurso y estas acciones. Van a endurecer las penas para los inmigrantes, van a endurecer el ingreso, van a echar a otros. Hacia eso van. Pero primero tienen que instalarlo en tu mente para que vos no te abochornes, para que no te avergüences de ser argentino. Primero tienen que instalarlo y convencerte a vos que sos blanco, que naciste en Argentina como tu papá y como tu abuelo, pero que te están empobreciendo. A alguien tienen que echarle la culpa. Míralos ahora, a Macri y a Trump. Are you really going to build a wall? Yes. The pledge to deport millions and millions of undocumented immigrants. What we are going to do is get the people that are criminal and have criminal records, gang members, drug dealers. We have a lot of these people, probably 2 million, it could even be 3 million. We're getting them out of our country or we're going to incarcerate. But we're getting them out of our country, they're here illegally. Stephen Bannon es un hombre políticamente incorrecto. El presidente electo solo busca una cosa al nombrarlo como jefe de estrategia. Para asegurar que se puedan frenar las legislaciones que vayan a beneficiar a las comunidades minoritarias. Las acusaciones contra Stephen Bannon no son pocas. Lo han tildado de racista y hasta su ex esposa ha llegado a afirmar que es un antisemita con un profundo odio hacia los judíos. El gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires firmaron un convenio para crear un centro de detención de migrantes, una cárcel para extranjeros que va en sintonía con la idea de Macri sobre frenar una inmigración descontrolada. Este lugar de encierro, dicen desde el Ejecutivo, busca combatir la irregularidad migratoria. El país vecino de Argentina comienza a preparar un decreto de mayor control migratorio, entre tanto que en Bolivia podría tener efectos por la cantidad de migrantes que salen hacia ese país. Y hoy justamente Clarín trae, dice, el gobierno diseña un plan para reforzar y endurecer los controles migratorios, ¿no? Es un plan por ahora de control, no de expulsar a nadie, pero va un poco en esa dirección después de lo que dijo Miguel Ángel Pichetto. A ver, estos cambios, porque sería un verdadero cambio que los argentinos nos volviéramos xenófobos, necesitan una organización de medios que genere un cambio cultural para convencerte a vos, y tiene un año hasta las elecciones el gobierno de Mauricio Macri, de que estés mal no es culpa de él, sino culpa de los inmigrantes. Para eso usan a los periodistas de menos escrúpulos, a los periodistas que están al servicio de este gobierno y del poder económico para instalar ese cambio cultural. Si no, escuchalo a Jorge Lanata. De golpe nos preguntamos cuánta gente extranjera hay acá estudiando en las facultades gratuitamente o atendiéndose en los hospitales. Y por un lado suena a planteo chauvinista, pero por otro lado me parece que está bueno hacerse ese planteo, porque después de todo estamos todos pagándolo. La xenofobia, el racismo y el tema antimigratorio es un tema muy fácil de instalar en cuanto hay malestar. Sorprendentemente lo instalaron periodistas intelectuales. Empezaron a decir que teníamos demasiados colombianos y peruanos en la Universidad de Buenos Aires. El caso de Maxi Montenegro, a quien conozco muy bien, es un periodista intelectual de muy buena formación y de repente le tira esos numeritos a la Nata y la Nata hace de eso, digamos, un tema bomba. Asignarle a la inmigración que viene a trabajar la causa de los problemas económicos es una inmensa burrez, además, económica. Una inmensa burrez. En Europa, lo mismo sucede en Estados Unidos. No es el problema el migrante. El problema es cuando se concentra la riqueza cada vez más. Y lo instalaron y ya empezó una campaña desde el Estado. Es decir, se utiliza el dinero del Estado para instalar el odio al otro. Si no, mirá, esta campaña del ANSES, en donde directamente se diferencia según qué cobres. Si cobrás, por ejemplo, el salario familiar, ¿sí? Es una familia de tez blanca. Si cobrás la asignación universal por hijo, es una familia de tez oscura que incluso parece del norte de la Argentina. Así van instalando, sin que vos te des cuenta, de manera subliminal, las diferencias, ¿sí?
Y vos empezás a ver en el otro, ya no a tu hermano, a tu compañero, sino a un peligro para vos, a un distinto. ¿Sí? Ya no es el amor por el otro, es el odio por el otro, el temor por el otro. Todo eso es parte de un plan económico. Todo eso es parte de un plan económico. Si no, preguntate, ¿por qué se instala ahora? Si estos muchachos hace muchos años que estaban acá y tenían, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué lo instalan ahora? Ponelo a Pichetto, a ver. Un atentado muy grave que le costó la vida a argentinos en el denominado atentado de la AMIA. Argentinos de religión. Un atentado muy grave que le costó la vida a argentinos en el denominado atentado de la AMIA. Argentinos de religión judía y argentinos. Se ve a lo largo y a lo ancho de la Ciudad de Buenos Aires una actividad ilegal como es la de los manteros senegaleses que entran por la vía de refugiados. Habrá que analizar qué pasa en la ciudad, cómo se controla, por qué entran estos personajes como refugiados. Está lleno en la Argentina de centroafricanos y senegaleses. Ninguno en actividad lícita, ¿eh? La mayoría está aquí en la Ciudad de Buenos Aires vendiendo productos ilícitos y de contrabando. Y nadie se ocupa de ese tema, no existe ese tema. El señor Pichetto, que a mí me parece un tipo muy sensato en términos generales, ha dicho algo que explotó. Yo vi el programa, La Mirada de Roberto García, ¿lo viste? Él sugirió que los inmigrantes debían pagar por lo que consumen en los hospitales, ese fue el sentido de lo que dijo. Sí. A mí no me pareció que fueron dichos discriminatorios o xenófobos, ni mucho menos. No, sinceramente, excepto que haya visto mal, a mí no me pareció eso. Hablando con un médico del Hospital Rivadavia, me dijo que todo el mes de noviembre estaba ocupado por ciudadanos que vienen del Paraguay a operarse y a intervenirse en distintos tipos de operaciones. Y no hay ningún tipo de reciprocidad. Nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Lo que digo es que ellos resuelven el problema desde el punto de vista de sus realidades, mejoran incluso en el funcionamiento de sus propios países, y la Argentina incorpora toda esta resaca, donde no tenemos control migratorio. El que está, hay que darle lo mejor, pero empezar a chequear quién viene a la Argentina, y eso no es ni chauvinismo, ni discriminación, ni racismo. Los derechos humanos no necesitan pasaporte. Están acá con nosotros. Son como nosotros. Son lo mismo, en muchos casos mejores. Son argentinos. Estamos con Lourdes Rivadeneira. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo te va? Buenas noches. Coordinadora de la Red Nacional de Migrantes y Refugiados. ¿Está bien como lo digo? Y hoy estuviste al frente de la marcha. Exacto. Bueno, contame por qué, contame cómo lo están viviendo. Bueno, nosotros hoy estuvimos en una marcha justamente en repudio por estos dichos del senador Pichetto, por esto que está instalando la nata en la sociedad y en defensa de nuestros derechos, ¿no? De esos derechos adquiridos por tantos años, porque como bien decías, nosotros tenemos muchos años acá viviendo y hacemos también a la construcción de este país, ¿no? Una de las cosas que sucede en Europa, donde este cambio cultural se ha generado hace 2 o 3 décadas, cuando se comenzó a concentrar la riqueza, es que luego de que viene el cambio cultural empiezan a ser maltratados en las calles, por ejemplo. ¿A usted les ha sucedido en algún momento? Y está pasando a partir justamente de los dichos de Pichetto. Los compañeros en el territorio están viviendo mucha violencia, en los hospitales no están siendo atendidos, incluso hemos tenido casos de niños que son argentinos que necesitan una intervención quirúrgica y porque la madre no tiene aún el documento definitivo no lo están queriendo operar. Entonces vemos cómo estamos retrocediendo a partir de este cambio de gobierno, ¿no? A partir de este cambio de gobierno las políticas migratorias van para atrás con una ley 25.871 que tiene una mirada de derechos humanos, que ve a la migración como un derecho humano y que fue una ley que
que fue una lucha nuestra, ¿no? De la comunidad migrante, junto con otros actores de la Argentina, como la academia, el CELS, organizaciones de derechos humanos, y bueno, y está en peligro. Ahora, Lourdes, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Uno puede pensar que todo lo que pensamos acá y lo que semantizaba Roberto recién y lo que decía usted. Ahora, en general, e infelizmente, en Argentina, evidentemente en los Estados Unidos también, en un sector de Europa, una porción, hasta me arriesgo a decir, arriesgo a equivocarme, mayoritaria, cala muy hondo este discurso. Es decir, el problema es el factor externo. Si a mí me va mal es porque vienen de afuera a robarme mi trabajo. De hecho, y perdón por la extensión en esta suerte de reflexión, pregunta, en Estados Unidos el mayor problema se da entre los inmigrantes legales y los ilegales. Es decir, la pelea entre propios de alguna manera. ¿Cómo se sale de ahí cuando tenés el Estado y un aparato de prensa muy fuerte colaborando con este discurso? Primeramente, ningún ser humano es ilegal. A pesar de que, porque el hecho de no tener una radicación no hace al ser humano, ¿sí?, ser ilegal. Estamos en una irregularidad migratoria. Y eso lo venimos trabajando justamente con los compañeros, ¿no? Y es jurídicamente, difícil. Perdón, pues me parece interesante eso. ¿Jurídicamente lo vienen trabajando? Jurídicamente, políticamente, porque nosotros, primero que levantamos la bandera del migrante, como personas, ¿sí?, que tenemos derechos al margen de nuestra, de si tenemos o no tenemos una radicación, ¿sí? Pero sí, es difícil luchar contra esto, es difícil tener a la mayoría de los medios, y yo por eso aprovecho en agradecer este espacio que nos pueden dar la voz y que justamente están todos los días instalando esto en la sociedad y que bueno, después lo vemos en la calle con nuestros compañeros. Pero bueno, la mejor manera también es organizarnos. Y eso es lo que estamos haciendo, empoderando a nuestros compañeros, que ellos también tienen que entender que tenemos derechos, que hay una ley en la Argentina y que, bueno, esa ley justamente cuida, ¿sí?, de los derechos de la comunidad migrante. Lourdes, siempre en periodos de ajuste este discurso cala más fácil. ¿Por qué? Porque baja el salario de trabajadores y lo que ofrece esta alternativa es sacar trabajadores, en este caso los migrantes. ¿Cómo ven eso ustedes en los casos prácticos de cuando se les ofrece trabajo, qué está pasando hoy en la Argentina en el trabajo día a día? ¿Hay menos trabajo? ¿Cómo se da? ¿Se paga menos? ¿Se paga mal? ¿Cómo están viendo eso ustedes? Sí, la comunidad migrante siempre somos el chivo expiatorio cuando en realidad los ajustes o la política económica es la culpable, ¿no?, de lo que esté viviendo o del hambre que esté viviendo el pueblo. Y sí, se está viendo mucho el tema del pago. El pago es mucho menos, ¿no? Se le ofrece menos incluso que el sueldo básico y bueno, muchas veces los compañeras tienen... ¿Y el maltrato en lo laboral? Recién hablabas de los hospitales, por ejemplo. Sí, pero el maltrato siempre... Desprecio. Si no te gusta, andate, bueno, boliviano de M, peruano de M, y si no te gusta, andate, que hay una fila esperando, ¿no? Sí. Que hay que decir que igual en Argentina los migrantes son mucho menos que en los países que dábamos ejemplos, ¿no? El porcentaje también. Totalmente. En el censo, el último censo del 2010, 1.800.000 somos migrantes en la Argentina, ¿no? El juicio es inmune a los datos, igual, ¿no? Así. Sí. Totalmente. Lourdes, te agradecemos mucho y vas a venir seguido si Macri sigue así, porque siempre acá van a tener un lugar para expresarte. Y los días que no vengas, igual vamos a estar hablando del tema. Muchísimas gracias. Y no, gracias a vos por el trabajo que haces. Gracias. ¿No? Nos vamos con Capusotto y ya está Emanuel Agis esperando, dale. Por favor, la música, por favor. Ahí va. Arrancamos con la música, es una especie de coreografía. ¿Ves? El hombrito, ¿ven? Y para atrás. Ahí va. No sé qué pasa en esta ciudad, seguila. No sé qué pasa, cierre la tranquera. Están cruzando por nuestra frontera. En cualquier momento nos van a superar. Ahí me trabé, digo, hey, quiero saber. Adelante, para acá. Pero hey, ahora veo otro latino. Sigue.
pero hey, vino de un país vecino. Bueno, dijimos que había razones económicas atrás de esto. Hoy es 22 de noviembre. Manuel Agis hace un año que se eligió a Mauricio Macri. Yo mostré recién que no a todos les va mal, porque subió un promedio del 100% la venta de relojes caros, de perfumes caros, de 4x4. ¿Cómo se hace para esa transformación? Mirá, la verdad que yo creo que llegamos tarde a todos los modelos económicos que uno ve en el mundo, digamos. Estados Unidos hace 30 años que crece desigualando. Y me parece que el macrismo está haciendo eso, digamos. Lo que pasa es que todavía no le sale la parte del crecimiento, digamos, pero la parte de la desigualdad le sale bastante bien. Digamos, este año va a terminar con una transferencia por políticas públicas a los sectores de altos ingresos de 4 puntos del PBI y a los sectores de bajos ingresos de 1 punto del PBI. Así que, digo, está claro que gobiernan para los ricos, en el entendimiento que tienen ellos de que si a los ricos les va mejor es porque saben usar mejor la plata y entonces hay que darle más plata. Para mí lo paradójico, digamos, es que, y no lo digo ni siquiera como una chicana, el único PBI que puede hacer crecer Macri es el de Panamá, digamos, porque el de Argentina con este tipo de modelo no va a crecer porque realmente estamos apostando a la timba financiera y a 2 o 3 sectores que si empiezan a crecer, campo, minería, sector financiero, lamentablemente no van a generar empleo. O sea que vamos a tener el año que viene un fenómeno de crecimiento del producto, pero con suba del desempleo. El otro día el presidente de la Nación, en un reportaje con el colega Marcelo Cantón, cuando Cantón le dijo, miren, el 80% del PBI es el consumo, si no puede hacer crecer el consumo, esto no va a salir. El presidente le dijo, ¿y qué querés que haga para hacer crecer el consumo? Lo que queremos que haga es que tenga un plan de gobierno y un plan económico. Pero él dice que solamente se puede hacer emitiendo y eso generaría inflación. Él pone 2 alternativas que además son falsas, ¿no? Él dice, bueno, si emitimos dinero se genera inflación, no se genera consumo. Y lo segundo que dice es, y si no vamos a tener que financiar el consumo con endeudamiento y eso es malo. El endeudamiento, digamos, lo toman igual y la verdad que la frustración que uno tiene es que es cierto, digamos, que cuando nosotros estábamos en el gobierno, a nosotros nos faltaban dólares para poder crecer a tasas más altas. Ahora al macrismo le sobran los dólares, pero lo paradójico es que en vez de usarlo para crecer, los usan para timbiar. Entonces, la verdad que además hay una receta muy sencilla para que el consumo crezca sin financiarlo con emisión monetaria y sin financiarlo con endeudamiento. Que dejen que las paritarias queden arriba de la inflación. Claro. Que es exactamente lo inverso de lo que hicieron este año y lo que no va a terminar de pasar por más bono que haya, porque la verdad que el bono no va a alcanzar. Sería redistribuir ingresos. Sí, sería básicamente apostar al principal motor que tiene la economía argentina, que es el consumo, porque, a ver, insisto, los empresarios no invierten para ver una fábrica linda, brillosa, nueva, y para estrenarla, digamos, invierten para vender. Claro. Y si la verdad que en la Argentina no hay capacidad de consumo, no le vamos a vender a nadie. Hubo 2 economistas del Frente Renovador en estos días, Labaña y Pignanelli, que dijeron que el plan marcha hacia un colapso, se referían al endeudamiento. ¿Cómo lo ves vos? Sí, es el plan que ellos están apoyando, digamos, porque mientras los economistas de Massa dicen eso, Massa le vota todas las leyes. Bueno, digamos, por ahí en la última sesión del año le vota una ley en contra a Macri, digamos, y la verdad que si le preocupaba ganancias se acordó medio tarde. Lo cierto es que esto es lo que nosotros dijimos cuando nos opusimos a el pago de los buitres, la reparación histórica, que no es ni reparación ni es histórica, porque hay un programa de gobierno que necesita de esas herramientas para ponerle a la economía a timbiar en vez de a producir. Entonces es difícil, digamos, si yo te doy a vos la billetera y después te veo que te vas de joda, es raro que te acuse de que te fuiste de joda. Emanuel, el país estaba desendeudado y este año hubo endeudamiento récord, pero no se llega al endeudamiento sobre el PBI que tienen otros países. Si el gobierno parara acá con el endeudamiento, primero puede hacerlo porque por ahí tiene ya compromisos más. Si el gobierno frenara acá, ¿podría hacer otra cosa? ¿Podría empezar un otro modelo? Mira, hay un problema que es el siguiente. El gobierno tomó ya 50.000 millones de dólares de endeudamiento. Esos son 11 puntos del producto. O sea que 1 punto por mes de gobierno del Producto Bruto Interno fue endeudamiento. ¿Cuál es el problema? Que eso te hace crecer la carga de intereses de la deuda. Y el segundo problema es que, insisto, yo no estoy en contra de que el gobierno se endeude. De hecho, uno podría decir, bueno, ¿pagaron caro con los buitres? Sí, pagaron caro. Pero ahora, ¿sabes qué? Metieron 50.000 millones de dólares y la economía arrancó de vuelta. Te doy un solo ejemplo. Vaca Muerta, para producir y para recuperar el autoabastecimiento de Argentina, necesita 5.000 millones de dólares. Es el 10% de lo que tomó el gobierno de deuda externa, pero ni $1 fue a Vaca Muerta. Entonces el problema es que si vos tomás dólares, lo que tenés que hacer es asegurarte que crece tu capacidad de generar dólares en el futuro,
para que vos puedas pagar esa deuda. Si el gobierno corta acá, perfecto, no hay ningún problema. Ahora, la pregunta central es ¿cómo hacemos para que crezca la economía? Porque ninguna de las políticas que están tomando hace que la economía crezca. ¿No se puede abrir inteligentemente la economía, como dijo ayer Miguel Brown? Mira, digo, porque si no la única alternativa es vivir con lo nuestro hipercerrados o ser los más abiertos del mundo como pasó este año. ¿No hay algo en el medio? Yo siento que el gobierno nos está poniendo a discutir a todos los argentinos si el agua moja. Digamos, si vos abrís la economía, achicás el gasto público y endeudás al país, después no te puedes quejar de que la economía está en una recesión. Digamos, ¿se puede abrir inteligentemente la economía? Depende del momento. En un momento donde Europa se está cerrando, donde Estados Unidos, por lo menos el presidente electo dice que se va a cerrar, donde Estados Unidos acaba de ir de la Alianza al Pacífico, una cosa donde nosotros empezamos a marchar como si fuera el destino comercial de Argentina y ahora nos acaban de dejar pagando en el medio. ¿Qué es abrir inteligentemente la economía? Si vos me decís, vamos a traer una turbina para hacer una represa hidroeléctrica, para mí eso es abrir inteligentemente la economía. Ahora, si vas a traer piezas, por ejemplo, para los autos que se pueden hacer acá, me parece que eso no es abrir inteligentemente la economía. Y el gobierno no la está abriendo ni inteligentemente ni torpemente, la está abriendo y punto. Y me parece que ese es el problema que están viendo las pymes. Emanuel, ¿se creyó que estos 10 meses, se creyó, me puedo hacer cargo de eso, creí que eran los peores 10 meses del gobierno, que a partir de noviembre, diciembre, arbitrariamente elegir un mes, iba a empezar de alguna manera a bajar la inflación, se iba a crecer, la tasa iba a bajar no a 25,2 como está, sino bastante más, que eso no se iba a ir al dólar y que una eventual devaluación no se iba a trasladar a los precios. Básicamente tengo el mismo optimismo que el ministro de Hacienda en la campaña de 2015. ¿Eso va a ocurrir en algún momento? Porque nos están pateando la situación de la esperanza ya hasta el segundo trimestre del año que viene. Perdóname, paréntesis. Hoy el ministro de Trabajo dijo que no llegan inversiones por los juicios laborales. Sí, y el ministro de Producción dijo que es un misterio por qué la economía no se reactiva. Bueno. No, en serio, lo dijo en serio. Está bien, no, tiremos la carta de tarot, a ver si... Bueno, digo, la verdad que por lo menos no me echaron la culpa a mí, digamos, que es algo que hacen a menudo. Digo, a ver, vamos por parte. Primero, la tesis económica que tiene Cambiemos es, en Argentina los salarios eran muy altos. ¿Cuál es la contracara de eso? Las ganancias eran muy bajas. Tesis absolutamente falsa. Pero ellos dijeron, bueno, vamos a bajar los salarios, así se va a recomponer la ganancia de las empresas, los inversores se van a sentir muy bien y van a invertir. Perdón, si soy Pablo Roca te digo que siguen siendo altos los salarios. Bueno, mucho más alto que México, por ejemplo. Pero, a ver, hay un problema, que si yo fuera empresario, a mí me parece muy bien que me baje el salario de mi fábrica. El problema es que después yo le vendo a obreros que trabajan en la fábrica al lado. Entonces, si a todos los obreros le baja el salario, es una mala noticia para la economía. Y la otra tesis, que era bastante menos, digamos, sofisticada que esta, es que la economía es como una pelotita de tenis. Vos la tirás para abajo y en algún momento rebota. Y el problema es que la economía no es una pelotita de tenis. Vos la tirás para abajo y queda muerta en el piso. Digamos, y el FMI ya ha hecho metáforas con la Argentina del rebote del gato muerto, de que la economía durante 12 años no creció, sino que rebotó. Lo que estamos viendo es que no rebota. Y yo digo algo muy básico. Si el gobierno quiere que la economía crezca, tiene que cambiar de política económica. Tiene que hacer exactamente lo inverso que lo que hizo este año. Dejar que los salarios vayan por arriba de la inflación, no atrasar la obra pública como la atrasó, porque este año vamos a tener un ajuste del 25% en la obra pública, y empezar a incentivar el consumo. Ahora sacaron el ahora 18, pero el problema es que vamos a terminar pagando la leche en 18 cuotas, porque nadie ahora está pensando en comprar un equipo de música, un televisor, o un mueble para la casa. Entonces me parece que el problema es la política económica. Manuel, muchas gracias por venir.